martes, Marisela Montero, integrante de la colectiva Incendiaria, es una mujer muy activa en el movimiento feminista en Michoacán y seguramente será muy interesante escucharla sobre este tema que tiene que ver con las acciones afirmativas, que es un concepto que ha cobrado bastante relevancia en este proceso electoral. Se trata de un instrumento mediante el cual integrantes de sectores que han sido históricamente vulnerados no habían podido acceder a espacios como las candidaturas en un proceso electoral, espacios para buscar cargos de elección popular. En este proceso electoral se han abierto estos espacios nuevamente, han obligado los órganos electorales a los partidos políticos para que registren, por ejemplo, a personas de la población LGBTIQ+, y ha generado bastante controversia porque los integrantes de esta comunidad o población han señalado que los partidos políticos han incurrido en usurpación, han incurrido en fraude porque han colocado a personas que no tienen que ver con este sector. Marisela, compártenos por favor tu punto de vista sobre este tema. Adán, muy buenos días para ti y para todo el auditorio y muchas gracias por el espacio para hablar de este tema tan importante que creo que el día de hoy está activamente lacerando nuestra democracia, activamente lastimando los derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBT. Y es que en efecto no nada más debería de ser las personas que pertenecemos a estos grupos poblacionales las que lo estemos recriminando o exigiendo que se tomen medidas, sino que debería de ser toda la población, ¿no? Estamos ante un tema que, así como ya lo dijiste en este contexto previo, es un fraude de ley, es un fraude a las instituciones democráticas que tenemos en el país y que por supuesto lo están haciendo con plena conciencia de lo que están haciendo, sabiendo que en México uno puede hacer lo que quiera, uno puede violar la ley y lamentablemente no pasa nada. Y cuando digo que es un fraude a la sociedad y que es un fraude a las instituciones democráticas de manera general, no nada más a estos grupos poblacionales, lo digo porque precisamente ellos están están en una contienda para ser elegidos dentro de un cargo de responsabilidad social pública. Y si desde ahorita que son candidatos simplemente nos están mintiendo, no quiero ver qué es lo que va a resultar. En un poco más de contexto, el Instituto Electoral de Michoacán recibió alrededor de 60 solicitudes de hombres que en su primer momento se registraron como hombres y después cuando el IEM, el Instituto Electoral de Michoacán, les hizo una prevención, un llamado a los partidos políticos diciéndoles que no estaban cumpliendo con las cuotas de paridad, de estos hombres se registraron como mujeres. Es decir, primero registraron como hombres y después espontáneamente, cuando no cumplieron con el requisito de la paridad, se registraron como mujeres, ¿no? Y esto levantó, por supuesto, algunas alertas rojas dentro del Instituto Electoral, lo que hizo que se les llamara a ratificar esta declaración de autoadscribirse como mujeres, y de esta cantidad de hombres que andaban cerca de los 60, después bajaron a 40, solamente 11 fueron a ratificar. Dentro de esos 11, la gran mayoría son personas del Partido Acción Nacional, del Partido PAN, quienes son hombres, están haciendo campaña como hombres, se llaman a sí mismos con nombres masculinos, pero además ellos en su campaña y en su candidatura lo están haciendo como candidato a representante popular A, soy un hombre de trabajo, y en sus fotos por supuesto que podemos observar en lo que usualmente y coloquialmente conocemos como los hombres, ¿no? Es por eso que es sumamente alarmante, porque lo que están haciendo y lo que están demostrando es que están haciendo un fraude a la ley completamente y que hagan lo que tengan que hacer, ellos quieren aferrarse al poder. Pero no solamente se están dando casos de hombres que se dicen mujeres con la finalidad de aparecer en las boletas electorales, también se han mencionado casos de mujeres que son figuras políticas, figuras públicas, que también supuestamente han declarado pertenecer a esta comunidad o población sin serlo. Marisela, me refiero concretamente a los casos, por ejemplo, de Xóchitl Ruiz, la secretaria general del PRI, que ha sido cuestionada por los colectivos respecto a este tema. A Fidel Calderón en su momento también, cuando fue electo o se posicionó en el Congreso del Estado, después de un proceso electoral donde también él se hizo pasar como representante de la comunidad LGBT. Y se te olvida otra más que además también ha tenido bastantes señalamientos, que es Brenda Fraga. Brenda Fraga, exactamente. Que también es del Partido del Trabajo, y que también ha tenido múltiples señalamientos de no pertenecer a la comunidad. O sea, y no solamente son hombres diciendo ser mujeres, que para mí en el escenario en el cual trabajo y además en el cual me he desenvuelto en los últimos años es sumamente grave, sino que también hay personas aprovechándose de acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT por el tema de la identidad sexual, ¿no? Por la orientación sexual.
Y no nada más eso, Adán, también hemos visto casos de personas que dicen tener alguna discapacidad para entrar por una acción afirmativa de personas con discapacidad, o personas que dicen ser de alguna comunidad indígena para entrar por una acción afirmativa para las comunidades indígenas, como en este momento es el caso de Evangelina Villanueva, que va por la diputación local del Distrito de los Reyes y está mintiendo claramente sobre ser una mujer de comunidades indígenas o ser una mujer indígena, ¿no? Y esto, Adán, es sumamente grave, no nada más por la forma en la que nos están mintiendo a la sociedad y en la que están lacerando la democracia, sino que también es grave porque las mujeres feministas lo hemos advertido durante mucho tiempo, que cuando se prestan estas leyes de autoascripciones, precisamente esto es lo que iba a pasar, ¿no? Precisamente los derechos que se iban a vulnerar iban a ser los de las mujeres, los espacios que se iban a robar o que se iban a quedar ciertos hombres que son tremendamente mentirosos, iban a ser precisamente los espacios de las mujeres. Y además, estos sectores, estas acciones afirmativas tienen como finalidad representar a estos sectores, ¿no? Que estos sectores tengan una representación dentro de los puestos de poder, sobre todo dentro de los congresos, dentro de las planillas de los ayuntamientos, y que estas personas los estén usurpando, quita esa representación que debería de tener esa acción afirmativa. Eso es lo más grave y lo que debemos hacer como este llamado a que el Instituto Electoral de Michoacán tome acciones que no sean únicamente suspender estas candidaturas, sino que además sean sancionados, ¿no? Estamos ante un escenario bastante grave. Dice el dirigente estatal del PRI que también hay que valorar que pues se están vulnerando derechos de estas personas, porque dice que hay una frontera muy delgada entre pues digamos cumplir con las acciones afirmativas y por otro lado el derecho de las personas de no revelar su preferencia sexual. Y estoy completamente de acuerdo. Y ojo, a nadie nos debe interesar lo que hagan las personas dentro de su vida privada, ¿no? O sea, a nadie nos debe interesar las personas a quien decidan amar, con quien decidan sexo relacionarse, con quien decidan compartir sus vidas, ni lo que decidan ser, ni cómo identificarse. Y esto, además, abro el espacio para decir que no invito a ninguna persona a discriminar y mucho menos violentar a otra por la forma en la que decida ser. Cada quien tiene que ser libre de hacerlo y todos debemos respetar estas formas. Y por supuesto respetar la orientación sexual de las personas, ¿no? Sin embargo, si lo estás usando como una acción afirmativa y te estás poniendo al escarminio público, tienes que tener claro que eso se convierte en una parte de la esfera pública de la administración. Y esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes momentos, cuando dice los servidores públicos o aquellos que aspiran a hacerlo, tienen que entender que están en un diferente esfera de lo público y de lo privado, pues ellos mismos han traído lo privado a esta esfera, ¿no? Y por supuesto que lo tenemos que abordar, sobre todo en este caso en específico en el que están usando estas acciones, estos dichos de autoescribirse como mujeres o como personas indígenas, como una herramienta para llegar a ciertos puestos de poder. Muy bien, Marisela, como siempre es un gusto escucharte, platicar contigo, conocer tu opinión sobre estos temas que son de interés público y si te parece bien nos estamos comunicando en una próxima. Estamos en contacto, Dan, muchísimas gracias por el espacio, saludos para ti, el equipo y por supuesto todo el auditorio. Muchas gracias a ti, Marisela, un abrazo, que estés muy bien. Es la opinión de Marisela Montero y mire, déjeme platicarle también ya en estos últimos momentos que nos quedan del informativo, que mientras